Estás a punto de entrar en una práctica nocturna tan simple en la forma y tan precisa en el fondo que, si la recorres hasta el último minuto conmigo, puede convertir la incertidumbre que te acompaña al cerrar los ojos en una certeza silenciosa al despertar. No voy a adelantarte el corazón del proceso todavía, porque lo que hace que esto funcione no es una frase secreta ni una visualización espectacular, sino el orden exacto en el que preparamos tu sistema nervioso, la calidad emocional que siembras en el borde del sueño y un cierre milimétrico que la mayoría ignora. Hay una diferencia abismal entre rogarle a la noche que te traiga lo que quieres y enseñarle a tu cuerpo a recordar lo que ya sabes que mereces. Esa diferencia es el hilo conductor de todo lo que vas a sentir hoy, paso a paso, sin saltos ni atajos, con la promesa clara de que el detalle imprescindible se revelará solo cuando estés listo para sostenerlo. Respira y escucha. No estamos aquí para manipular a nadie ni para perseguir ausencias con la ansiedad disfrazada de esperanza. Estamos aquí para convertirte en causa. Antes de dormir, hay una ventana fisiológica en la que tu mente consciente afloja el control y tu subconsciente abre las puertas. Lo que le entregues en ese umbral será el molde de tu mañana. Si depositas carencia, el día amanece vacío. Si depositas certeza, el día despierta con dirección. Lo que haremos es enseñarte a colocar, justo antes de cruzar el umbral del sueño, una emoción tan estable y una intención tan limpia, que el cuerpo la registre como una instrucción y no como un deseo. No es magia, es coherencia. Y es precisamente esa coherencia la que, al amanecer, se traduce en decisiones, impulsos y comportamientos que te acercan a lo que buscas, incluso en quien ya está emocionalmente vinculado contigo, aunque no pueda explicarse el porqué. Hay algo que casi nadie te dice: la noche no es un apagado, es una imprenta. Cada pensamiento rumiante, cada vistazo al teléfono, cada diálogo interno donde te preguntas si vales lo suficiente, se imprime. Por eso tanta gente despierta con el mismo peso en el pecho que llevó a la cama. Lo que vamos a hacer aquí es cambiar la tinta. En lugar de alimentar el circuito de la duda, vas a enseñarle a tu sistema a dormir con una señal de seguridad, de gratitud anticipada y de presencia elegida. Cuando eso ocurre, el cuerpo aprende, y cuando el cuerpo aprende, repite. Así, lo que parecía azar empieza a mostrar un patrón, y el patrón es lo que convierte una buena noche en un resultado tangible. Pero no adelantemos la conclusión. Primero hay que silenciar el ruido que te roba la ventana hipnagógica, luego alinear respiración y emoción, y finalmente sellar la instrucción con un gesto que mañana te devolverá, en un segundo, al estado donde todo empezó. No quiero que te enamores de mis palabras, sino de la experiencia que vas a tener si te quedas hasta el final. He visto a personas llegar aquí con semanas de insomnio emocional y salir en 2 o 3 noches, con una calma nueva que no es pasividad, es poder quieto. He visto a otras tocar un punto de paz tan profundo antes de dormir, que a la mañana siguiente, la vida empezó a enviarles señales en forma de mensajes, llamadas, coincidencias que no son casualidad, sino consecuencia. Lo hermoso no es el evento en sí, sino la transformación que lo sostiene. Ya no te mueves por miedo a perder, te mueves por la certeza de habitar lo que eliges. Y esa certeza, aunque parezca invisible, se siente al otro lado, se percibe, se responde. Tal vez ahora tu mente quiera saberlo todo de inmediato. ¿Qué decir? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué imaginar? ¿Qué evitar? Esa impaciencia es comprensible, pero también es la trampa. El poder de este proceso está en la secuencia, no en una pieza aislada. Si te muestro el último paso sin preparar el terreno, lo transformarás en un truco y perderás su fuerza. Por eso hoy avanzarás conmigo capa a capa. Primero la intención que no suplica, luego la emoción que se sostiene sin esfuerzo, después la respiración que convierte esa emoción en biología, y al final, solo al final, el pequeño interruptor nocturno que fija todo en tu sistema para que el amanecer lo despierte sin que tengas que pensar en ello. Si te vas antes,
te perderás el único punto que vuelve inevitable la respuesta. Si te quedas, vas a entender por qué no se trata de esperar, sino de convertirte en señal. Quiero que te imagines por un momento cómo sería cerrar los ojos sin el nudo en la garganta ni la necesidad de revisar una vez más aquello que no cambia por mirarlo. Imagina que, en lugar de apagarte con dudas, te entregas a un estado de calidez en el pecho, como si tu respiración te arrullara por dentro y cada músculo recibiera el permiso de soltar. Imagina que los últimos segundos, antes de dormir, están llenos de una emoción clara, limpia, que tu cuerpo reconoce como hogar. Eso es lo que vamos a construir juntos. Y cuando te lo muestre con precisión, entenderás por qué al despertar no tendrás que recuperar tu centro. Despertarás en él. Y desde ese centro, todo contacto que llegue te encontrará distinto, firme, amable, imposible de confundir. No te pediré fe ciega, te pediré práctica. Te pediré que mires con honestidad cómo has ido a la cama en los últimos días y admitas cuántas veces has entregado a la noche una señal contradictoria. Te pediré que hoy pruebes otra cosa, no para impresionar a nadie, sino para recordar a tu biología que la calma no es ausencia de deseo, es la forma más alta de deseo. Te pediré que te quedes, porque el corazón de este proceso, ese cierre de 2 minutos que convierte una emoción en una instrucción ineludible, lo revelaré más adelante, cuando ya hayas comprendido por qué funciona, cuándo aplicarlo y cómo sellarlo para que no se diluya. Y ahora, si estás aquí, es porque una parte de ti quiere un resultado real y no una ilusión pasajera. Esa parte merece respeto, método y evidencia. Por eso, en el siguiente tramo, vamos a trazar el marco que sostiene toda la práctica. Cómo alinear intención y emoción para que el cuerpo reconozca una nueva identidad antes de dormir. Y cómo ese simple cambio de identidad altera la forma en que el día te responde. Quédate conmigo, porque cada palabra que viene a continuación prepara la revelación que, al final, hará que todo esto no solo tenga sentido, sino efecto. Y precisamente porque lo que estás a punto de practicar no depende de golpes de suerte ni de señales caprichosas del destino, sino de una arquitectura interna que puedes aprender y repetir noche tras noche hasta que el cuerpo la reconozca como su idioma natural. Hoy, vamos a colocar los cimientos con una claridad quirúrgica, empezando por un principio tan antiguo como la propia experiencia humana y al mismo tiempo tan revolucionario en su aplicación cotidiana que, cuando lo encarnas, vuelve obvio por qué algunas personas parecen atraer conversaciones sinceras, reencuentros inevitables y decisiones valientes mientras otras repiten el bucle de la ansiedad y el silencio. La convergencia entre una intención definida y una emoción elevada sostenida, lo que muchos describen como alinear la mente con el corazón, y que aquí entenderás no como una metáfora bonita, sino como un proceso fisiológico y psicológico medible, donde tu sistema nervioso, tu respiración y tus imágenes internas se sincronizan hasta que lo que piensas deja de sabotear lo que sientes, y lo que sientes deja de contradecir lo que dices que quieres. Porque cuando hay coherencia, la señal que emites es nítida y el mundo responde con la misma nitidez. Quiero que imagines tu intención como una dirección precisa en un mapa nocturno. Una frase interior que no suplica, no empuja, no se aferra, sino que describe con serenidad la experiencia que eliges habitar. Y quiero que entiendas tu emoción elevada como el combustible que vuelve real esa dirección. Porque sin combustible, la mejor ruta se queda en un papel, y sin dirección el combustible se quema en nerviosismo y ruido. Por eso, cuando hablamos de intención, no hablamos de una lista de deseos apretados con los dientes, ni de un ojalá miedoso. Hablamos de una decisión íntima expresada en presente, limpia de carencia, breve y densa. Algo tan simple como: yo elijo paz y claridad en mi conexión. Yo habito mi valor con dulzura y firmeza. Yo soy presencia que invita a la verdad. Y cuando hablamos de emoción elevada,
Hablamos de ese pulso tibio en el pecho que conoces de sobra, porque ya lo has sentido al abrazar algo que amas de verdad, al recibir una buena noticia que te atraviesa con alivio, al terminar una conversación honesta que te devuelve a ti. Una mezcla de gratitud, ternura y seguridad que no necesita justificarse con palabras. Solo necesita espacio para expandirse en tu respiración. Y ese espacio se crea cuando dejas de pelear con la mente y comienzas a educar al cuerpo con ritmos que lo calman y le recuerdan que está a salvo. Si te fijas, casi todas las noches fallidas comparten el mismo patrón, una intención confusa. Quiero algo, pero no sé qué, o lo sé y me da miedo decirlo dentro de mí. Y una emoción baja teñida de urgencia. Debería haber pasado ya, ¿por qué no pasa? ¿Qué hice mal? Y ese cóctel se imprime justo antes de dormir como una orden contradictoria, que al amanecer se traduce en acciones incongruentes, revisiones compulsivas, interpretaciones tortuosas de señales ambiguas y, sobre todo, en un tono vibratorio que el otro percibe como presión o como carencia, aunque jamás lo verbalices. Por eso el primer movimiento de este marco consiste en limpiar la intención de todo residuo de necesidad y afinarla hasta que quepa en tu respiración, para que el cuerpo la pueda sostener sin esfuerzo y sin tensión. Y el segundo movimiento consiste en cultivar la emoción elevada no como una actuación forzada, sino como una memoria corporal que se reenciende con gestos precisos y con una imaginación entrenada que no inventa fantasías, sino que revive cualidades sentidas. Y en esa unión, intención definida y emoción elevada, aparece algo que pocas veces nombramos y sin embargo es el núcleo de toda transformación: la identidad desde la cual vas a dormir. Piensa en esto con brutal honestidad, porque aquí se rompen muchos hechizos inútiles. No atraes lo que dices querer, atraes desde quién eres al acostarte. Atraes desde la historia que tu cuerpo está contando cuando apagas la luz. Y si tu identidad nocturna es la de quien espera ser elegida, tu sistema emite espera. Si tu identidad es la de quien teme perder, emites pérdida anticipada. Si tu identidad es la de quien se sabe elección por coherencia y no por soberbia, emites elección. Por eso cuidaremos cada palabra que te digas, no para hipnotizarte con frases vacías, sino para reflejarte un suelo real en el que pararte, porque una identidad sana se reconoce por su respiración. Es amplia, es serena, es lenta. Y una identidad frágil se reconoce por su ahogo. Es corta, es ansiosa, es tensa, de modo que cuando en unos minutos entremos a la respiración de coherencia, verás que no se trata de un ejercicio más. Se trata de darle a tu nueva identidad el ritmo que la sostiene para que al cruzar la frontera hipnagógica, tu subconsciente reciba una sola instrucción clara, y no un mosaico caótico de impulsos que se cancelan entre sí. Puede que te preguntes si hace falta entender la bioquímica de esta danza para que funcione. Y la respuesta honesta es que no. No necesitas memorizar nombres de neurotransmisores ni ecuaciones de frecuencias. Necesitas constatar en tu propio cuerpo el efecto de colocar una intención limpia en la mente y encender una emoción noble en el corazón. Porque cuando lo hagas notarás cambios físicos innegables. La mandíbula suelta, los hombros descienden, el ritmo cardíaco se acompasa con la respiración, la mente deja de fabricar escenas catastróficas, y ese cambio físico no es un adorno. Es la señal inequívoca de que la coherencia está ocurriendo. Y la coherencia, cuando ocurre, tiene consecuencias. Entre ellas, una de la que poco se habla por pudor o por desconocimiento. Al habitar una emoción elevada estable antes de dormir, tu campo emocional, esa suma de señales sutiles que emanan de tu postura, de tu voz, de tu mirada y sí, también de tu fisiología, se vuelve legible para quienes han estado vinculados a ti. Y aunque la mente racional de la otra persona no pueda explicarlo, su cuerpo reconoce una variación y la sigue. Igual que sigue un olor familiar en una habitación a oscuras, o un acorde conocido en una estación de tren abarrotada. No confundas esto con control, porque control sería intentar empujar una mente para que te piense o forzar una voluntad para que actúe.
y nada de lo que haremos se acerca a ese territorio. Lo que haremos es asumir el único control legítimo que tienes. Entrenar tu estado interno hasta que seas tú quien elija el tono de la noche, en lugar de delegarlo en el azar. Y al hacerlo comprobarás una verdad tan evidente que sorprende no haberla aplicado antes. Cuando cambias la causa, cambian los efectos. Y la causa, en este contexto, no es la última palabra escrita ni la última historia vista. Es la señal de fondo que tu identidad emite justo en la cornisa del sueño. Esa cornisa donde la mente deja de discutir y el cuerpo decide qué memorizar. De ahí que insistamos en la secuencia, porque un buen deseo lanzado sin cuerpo se evapora y un cuerpo en coherencia sin dirección se duerme, sí, pero no transforma, en cambio. Cuando la dirección está definida y el cuerpo la sostiene con emoción correcta, el sueño se vuelve una imprenta a tu favor y el amanecer, un eco de lo que elegiste sentir. Tal vez te preguntes cómo se formula esa dirección sin caer en la trampa de redactar un guión que meta presión. Y por eso voy a darte matices que hacen toda la diferencia, porque decir, necesito que ocurra tal cosa, encoge el pecho y restringe la respiración, mientras que decir, elijo sentir, ternura, seguridad y claridad en mi conexión, expande el esternón y ablanda el abdomen. Y es esa expansión la que la biología interpreta como permiso para descansar. De modo que la prueba es simple y concreta. Toda intención que al pronunciarla te cierre la garganta o te acelere el pulso es una mala intención, por muy bonita que suene. Y toda intención que te suelte el cuerpo es una buena intención, por muy sencilla que parezca. Y aquí aparece otro matiz fino que debes abrazar como si fuera oro. En este trabajo, menos es más. Porque el subconsciente no necesita 10 frases ingeniosas, necesita una sola dirección somáticamente verificada. Y eso lo lograremos al unir cada declaración con respiraciones medidas que convierten palabras en sensación, sensación en memoria y memoria en comportamiento. Hablemos ahora de la emoción, porque muchos confunden emoción elevada con euforia o excitación, y ese error sabotea noches enteras. La emoción elevada que buscamos no grita ni agita. No es la montaña rusa de la conquista ni el pico químico de la novedad. La emoción elevada que buscamos es limpia, cálida, sostenida. Esa que se parece a la gratitud que te inunda cuando comprendes que ya no necesitas demostrar nada. O a la ternura que aparece cuando miras a alguien con compasión sin perder tus límites. O a la seguridad que te recorre cuando recuerdas que sabes quién eres, aunque el mundo esté revuelto. Esa emoción no te arranca del cuerpo, te devuelve a él, no te acelera, te asienta, y por eso es perfecta para dormir. Porque el sueño requiere rendición, y la rendición auténtica solo ocurre cuando te sientes a salvo. Y sentirte a salvo es la base para que el amanecer traiga decisiones valientes, en lugar de impulsos desordenados. Por eso entrenaremos esta emoción no como una consigna, sino como un músculo, con prácticas tan sencillas que te sorprenderá el poder que esconden. Prácticas que vas a mantener durante días no para sumar minutos, sino para acumular evidencia dentro de ti. Sé que quieres casos, carne, ejemplos que no se queden en el aire. Y pronto te contaré historias de personas que, al cambiar el tono emocional de su noche, observaron cómo la realidad comenzaba a contestar de formas sutiles y luego contundentes. Pero antes necesito que entiendas la lógica profunda, porque sin lógica tu mente sabotea, se impacienta, busca atajos, y aquí no hay atajos, hay precisión. Por eso vamos a explicitar el puente que una esta teoría con la práctica en la cama. Cuando defines una intención que te suelta el cuerpo y cuando enciendes una emoción elevada que te asienta, estás creando una firma interna que viaja contigo a través del umbral hipnagógico. Y en ese umbral, la plasticidad del sistema es máxima. Tu filtro crítico baja. Tu cerebro procesa imágenes con menos resistencia. Tu corazón y tu respiración conversan sin interrupciones. Y tu memoria emocional acepta nuevas instrucciones. De modo que si en ese instante colocas una señal limpia, esa señal se imprime y al día siguiente es mucho más fácil sostener comportamientos coherentes con lo elegido.
Y es mucho más probable que tu campo emocional, más claro, más calmo, más atractivo, sea detectado por quienes están en sintonía contigo. Te adelanto, como quien deja la luz encendida en la habitación a la que entraremos después, que toda esta preparación tiene un objetivo que no voy a ocultarte, aunque sí voy a dosificar para no romper la secuencia. Llegar a un cierre nocturno de apenas 2 minutos capaz de convertir tu emoción en una instrucción imposible de ignorar. Un cierre que no consiste en repetir palabras sin sentido ni en ver pantallas luminosas. Un cierre que se hace en silencio, con el cuerpo, con una imagen breve y con un gesto mínimo que mañana actuará como llave. Y aunque contar eso ahora podría entusiasmar a tu impaciencia, prefiero que lo recibas cuando ya hayas sentido en tu piel la diferencia entre respirar desde el miedo y respirar desde la elección, porque entonces no lo usarás como truco, lo usarás como confirmación de un estado que tú mismo habrás construido, y esa diferencia lo es todo. De hecho, quiero que veas cómo incluso ahora, mientras lees, tu cuerpo ya reacciona ante la posibilidad de una noche distinta. Quizá notas una leve expansión en el pecho. Quizá te sorprende un suspiro que no estabas planificando. Quizá la mandíbula afloja como si por fin tuviera permiso, y ese es el comienzo, porque el cuerpo siempre llega primero a donde la mente tarda en llegar. Y nuestra tarea es honrarlo con prácticas compatibles con su lenguaje, prácticas que no te fuerzan a pensar positivo cuando lo que necesitas es sentir verdadero alivio, prácticas que no te invitan a imaginar una película de 2 horas, cuando lo que imprime el subconsciente es un solo fotograma lleno de verdad. Prácticas que no pelean con los pensamientos, sino que los vuelven irrelevantes al construir una sensación más fuerte que ellos. Y así, párrafo a párrafo, respiración a respiración, vas comprendiendo que este marco no te promete un milagro caprichoso. Te promete un método que te devuelve el timón en la hora más sagrada del día. Antes de movernos, quisiera dejarte anclada una convicción que te ahorrará muchas vueltas. La calidad de tus noches decide la narrativa de tus días. Y la calidad de tus noches no es una lotería, es un hábito. Y los hábitos no se decretan, se diseñan, se protegen, se sostienen. Y cuando el hábito está al servicio de una identidad elegida, la identidad se vuelve suelo. Y desde ese suelo, cualquier conversación que llegue, por mensaje, por llamada, por la vida misma, te encontrará estable, lo suficientemente blando para sentir y lo suficientemente firme para no perderte. Y esa es la combinación que vuelve a una persona inolvidable. No el espectáculo, no el drama, sino la coherencia entre lo que dice, lo que siente y lo que hace. Ahora sí, con el terreno conceptual y emocional en su sitio, vamos a entrar de lleno en el cuerpo, porque todo marco queda en el aire si no baja a la fisiología. Y la puerta de entrada más noble y más inmediata que tenemos es la respiración, esa palanca gratuita y siempre disponible con la que puedes enseñar a tu corazón a marcar un ritmo que tu mente entiende como seguridad. Y cuando la mente entiende seguridad, suelta el control y permite que la intención y la emoción hagan su trabajo. Así que, en el siguiente tramo, vamos a descender a la práctica de coherencia respiratoria que usaremos cada noche, con tiempos, sensaciones, señales de progreso y pequeñas adaptaciones para esos días en que tu energía está más inquieta de lo normal. Porque si aprendes a respirar con precisión, todo lo demás se vuelve más fácil. Y si conviertes esa precisión en un ritual amable, las noches dejan de ser un campo de batalla y se transforman en la imprenta donde te reescribes. Entonces bajemos al cuerpo como quien apaga la ciudad por dentro y deja encendida solo la luz que importa. Porque si la mente entiende teorías pero el diafragma sigue atrapado en un vaivén corto y torpe, nada de lo que deseas imprimir en la noche cruzará el umbral con la fuerza suficiente. Por eso ahora vas a sentarte o recostarte con la espalda larga pero sin rigidez. Vas a permitir que los hombros cedan su peso hacia atrás, que la mandíbula deje de agarrarse a la quijada como si el día dependiera de ese esfuerzo, y que la lengua repose suave en el paladar. Y solo entonces vas a invitar al aire a entrar por la nariz, como quien recibe a alguien que quiere que se quede.
contando hacia adentro con una cadencia que no violente. 4 si hoy estás sensible. 5 si el cuerpo ya coopera. 6 si notas que puedes abrir más la puerta sin forzar. Y al exhalar, también por la nariz, vas a acompañar la salida con el mismo conteo o un latido más largo. Como si el pecho exhalara un agradecimiento que no necesitara sonido. Así, respiración tras respiración. El corazón empieza a encontrar tu paso. La curva entre costillas y abdomen se vuelve un columpio lento. La mente, sorprendida de no tener que dirigir nada, empieza a escuchar. Y en ese escuchar aparece la primera prueba palpable de que estás entrando en coherencia. La sensación de que el aire cae más profundo sin que tú empujes, de que el tiempo del cuerpo se separa del reloj, y de que el pensamiento que hace un minuto gritaba, ahora solo pasa de fondo como una nube a la que ya no te subes. Permite que tus manos participen, no como amuleto, sino como pedagogía somática. Coloca una sobre el centro del pecho y la otra sobre el bajo vientre, y deja que la mano superior te recuerde que la inhalación es un saludo a tu corazón, mientras la inferior te recuerda que el abdomen tiene permiso de moverse sin vergüenza, que hinchar y deshinchar es un derecho animal que la vida civilizada quiso robarte. Siente cómo al inspirar la mano del pecho asciende apenas como si escuchara mejor a la altura del esternón, y cómo al soltar el aire ambas manos descienden con un alivio que no pide permiso. Concéntrate en la textura de esa oscilación, en la temperatura del aire entrando más fresca y saliendo más tibia, en el ligero hormigueo que nace alrededor de la nariz cuando la respiración se vuelve un río sin piedras. Y observa sin juicio el momento exacto en que algo dentro de ti decide colaborar, porque ese clic no llega con un trueno ni con un mantra. Llega con una renuncia silenciosa del sistema a la pelea inútil. Llega cuando el cuello deja de empujar la barbilla hacia adelante, cuando la frente olvida el gesto de arreglarlo todo, cuando la espalda baja recuerda la curva que le es natural y deja de protegerse contrayéndose. No te apresures con los números, no conviertas la respiración en un examen de rendimiento, porque la coherencia no se logra con récords, sino con ritmo. Y el ritmo es amor aplicado a la fisiología. Si hoy tu cuerpo se cansa a los 5, quédate en 5. Si mañana te pide 6, entrégale 6. Lo que no cambia es la intención de igualar la duración de la entrada y la salida, o de estirar un poco más la salida para dejar dicho sin palabras que ya no estás corriendo, que ya no necesitas demostrar nada, que la noche te pertenece y que tu biología puede apoyarse en ti. Y cuando eso ocurre, cuando el aire por fin se convierte en música, aparecen señales pequeñas pero contundentes. Quizá un suspiro más largo que el resto que te sorprende como un cierre de ciclo. Quizá un calor suave en el pecho que no arde sino abriga. Quizá un peso amable en los párpados que te anuncia que estás cruzando de beta a alfa y asomándote al borde de teta. La franja donde la imaginación deja de ser una pizarra y empieza a ser una puerta. La franja donde la instrucción se imprime no como consigna sino como reflejo. Ahora, sin romper este tejido, deja que tus pensamientos se acerquen y se alejen sin convocarlos ni espantarlos. Como quien observa un río desde la orilla sabiendo que el objetivo no es secarlo ni lanzarse a nadar. Es reconocer su corriente y elegir no dejarse arrastrar, porque la respiración te acaba de dar la herramienta para elegir. Y en esa elección empieza tu noche nueva. Notarás quizá que aparece una frase que quiere imponerse. Una pregunta vieja, un ¿y si no? Y ahí mismo vas a aprender el gesto más importante de esta parte. En lugar de discutir con la frase, la vas a traducir al cuerpo. Vas a sentir cómo ese ¿y si no? Encoge el pecho y vas a responder al encogimiento con una exhalación un poco más larga. Vas a soltar el aire como si desenredaras un nudo. Vas a recordar a propósito la sensación de seguridad más reciente que tengas, aunque sea mínima, aunque sea un abrazo breve de la semana pasada, o el alivio de una tarea terminada. Y vas a permitir que tu respiración le ponga alfombra roja a ese recuerdo para que se quede un segundo más, porque ese segundo más
es el ladrillo con el que construimos tu identidad de descanso. Y no te equivoques. La identidad que llevas puesta cuando te duermes es la que se despierta contigo a la mañana. Cuando la cadencia esté estable, cuando sientas que el reloj exterior ya no manda aquí, vas a introducir una fineza que convierte esta práctica en una palanca. Vas a dirigir la atención a la zona del corazón, no para exigir que sienta, sino para escuchar. Y al inhalar, vas a imaginar que el aire entra y sale a través del centro del pecho, no de la nariz. Un juego de enfoque que la neurocardiología lleva años observando y que, aunque no necesites citar, sí puedes constatar, porque al sostener ese enfoque, la variabilidad cardíaca encuentra una curva más elegante y tu sistema parasimpático toma el volante sin pedirlo a gritos. Y cuando el volante cambia de manos, la mente deja de buscar puertas de salida y empiezan a abrir ventanas. Y en esas ventanas caben imágenes nuevas, caben emociones limpias, caben instrucciones que antes rebotaban contra el vidrio de tu prisa. Mantén este baile suave 5 minutos si vienes herido de velocidad, 3 si hoy ya traías calma de casa, 7 si sientes que puedes regalarte ese lujo, y entiende que aquí no se premia el héroe extenuado. Se celebra la consistencia del artesano, porque no estás fabricando una hazaña que subes a redes. Estás tejiendo una relación nueva con tu noche. Y una relación nueva no nace de gestos grandiosos, sino de fidelidades pequeñas repetidas, hasta que se vuelven verdad. Y cuando esta fidelidad respirada ya tenga cuerpo, cuando notes que si abres los ojos por un momento, la habitación parece distinta aunque nada se haya movido. Cuando compruebes que el silencio ya no suena a amenaza sino a campo fértil, entonces y solo entonces vas a asomarte al borde hipnagógico, ese tramo dorado en el que la cinta se imprime, y lo vas a hacer con las manos aún como testigos, el pecho y el abdomen, acompañando la entrada y la salida del aire, porque no queremos soltar lo que nos trajo hasta aquí, queremos usarlo de puente. En ese borde, que a veces dura 1 minuto y otras se prolonga como un muelle que no apura, no vas a contarle a tu mente una película de 2 horas, ni vas a redactar párrafos enteros de lo que te gustaría que pasara. Porque el subconsciente no escucha discursos, escucha símbolos saturados de emoción verdadera. Por eso elegirás una sola escena destilada. No la llamada en sí, no la pantalla con números y letras que te devuelven al mundo de las formas, sino el después. El eco físico de haber tenido una conversación que trae paz. El peso de los hombros cayendo 1 centímetro más. El calor en el esternón como una chimenea. La respiración que se vuelve aún más redonda. La risa pequeña que a veces nace cuando uno se reconoce donde quería estar. Y vas a habitar ese fotograma no con fuerza, sino con delicadeza, como se sostienen las cosas frágiles que, si las agarras fuerte, se rompen. Y al sostenerlo, vas a permitir que el cuerpo sea el protagonista, que la mente mire y calle, que la emoción como agua encuentre sus bordes dentro de ti sin derramarse. Si la escena se contamina con un pensamiento que pide garantías, no vas a pelear, vas a usar la exhalación larga como escoba que limpia sin ruido. Vas a recordar que no necesitas probar nada en este instante, que la imprenta no exige tu control, exige tu constancia. Y vas a volver, una y otra vez, al tacto de tus manos, a la sensación de la nariz, al columpio entre pecho y abdomen, a ese heartbeat que ya conversa con tu respiración como 2 viejos amigos que no se ven desde hace tiempo y ahora se reconocen, y vas a quedarte ahí hasta notar el signo inequívoco de que cruzaste, quizá una oleada de imágenes sueltas que no decides tú, quizá un microsueño de segundos con regreso suave. Quizá la certeza de que, si cerraras los ojos por completo, el cuerpo sabría llevarte sin pedir permiso. Ese es el borde. Y en ese borde, aunque parezca que no has hecho nada, has hecho todo. Porque has enseñado a tu sistema a elegir una emoción, a sostenerla con un ritmo, a convertirla en somática y a arrimarse al sueño con una señal clara. Y justo aquí, donde muchos se duermen sin sello, y dejan que el mar de costumbre se lleve el castillo recién construido, nosotros vamos a preparar una última capa respiratoria,
para que el siguiente paso, ese cierre mínimo que transforma tu estado en instrucción, tenga suelo. Vas a inhalar ahora un poco más lento y vas a exhalar, como si dejaras caer una moneda en un pozo antiguo y quisieras escuchar el eco del agua. Vas a imaginar que la exhalación coloca dentro de tu pecho una luz tibia que no enceguece, que abriga, y vas a permitir que esa luz se asiente un segundo más después de vaciar los pulmones. Una pausa mínima, amable, nunca forzada, como el momento en que el columpio llega al extremo y se queda suspendido nada. Y en esa suspensión, el cuerpo aprende la última lección de esta parte, que puede sostener placer sin correr, que puede sostener paz sin tener que salir a buscar confirmaciones, que puede sostener una emoción sin exigir explicación. Si llegaste hasta aquí con paciencia, si el aire se convirtió en tu aliado y el corazón dejó de ser batería para volverse metrónomo, si la escena destilada ya encontró casa en tu pecho y la pausa al final de la exhalación te enseña que el vacío no asusta cuando hay confianza, entonces estás listo para lo que viene, porque lo que viene es pequeño en los manuales y gigantesco en los resultados. Un gesto que muchos pasan por alto porque no hace ruido y sin embargo es la bisagra entre una noche inspirada y una mañana que responde. Así que mantén esta respiración latiendo como fondo silencioso y acompáñame al próximo tramo, donde sellaremos con precisión de relojero lo que tu cuerpo ya empezó a escribir. Ahora que tu respiración se ha convertido en un lenguaje que el cuerpo entiende y que el borde hipnagógico dejó de ser un precipicio para transformarse en un puente, toca limpiar con valentía las sombras que cada noche apagan tu señal sin que te des cuenta. Porque hay hábitos tan normalizados que ya no los ves como lo que realmente son. Pequeñas fugas de energía que, sumadas, dejan tu campo sin voltaje justo cuando más necesitas encenderlo. Y el primero de ellos se disfraza de compañía, pero es abandono de ti mismo. Sucede cuando apagas la luz y enciendes el brillo del teléfono como si la pantalla fuera una manta caliente. Entras a un desfile infinito de historias ajenas. Comparas sin querer. Recibes microgolpes de dopamina que alivian 2 segundos y vacían los siguientes 20. Y sin que lo notes, tu sistema nervioso vuelve a subir al tren de la vigilancia y la alerta. Tu cuello adelanta la cabeza para acercarse a la luz, como quien busca fuego en una cueva. Tus ojos se resecan y tu respiración, que venía redonda, se vuelve otra vez un hilo corto. El mensaje que le das al cuerpo es contradictorio. Por un lado le pides rendición, por el otro lo arrastras a una feria que suena y parpadea. Y el subconsciente, que no distingue entre amenaza real y estimulación intensa, reacciona protegiéndose, aprieta la mandíbula, tensa el psoas, activa microdescargas que te dejan en cama pero en modo guardia. Y así, aun con los párpados cerrados, no duermes, te defiendes. Por eso, antes de contar los minutos de una técnica, resulta más honesto aceptar que el brillo frío a centímetros del rostro escribe una consigna en tu biología. No estás a salvo. Y con esa consigna, ningún ritual prospera. De modo que el acto más poderoso y humilde a la vez consiste en retirar ese sol falso del santuario de tu noche, afuera de la habitación si puedes, al otro lado de la mesa si hoy solo te alcanza para eso, boca abajo y en modo silencio profundo. No como penitencia, sino como declaración de soberanía. Porque cuando pones ese límite, el cuerpo te escucha y obedece. Y no necesitas golpear la mesa para que te crea. Te basta con apagar la feria y encender la lámpara tibia que no grita. Te basta con decirle al aire que se quede. Te basta con permitir que el latido vuelva a escucharse. El segundo apagón es menos obvio porque no tiene luz azul que acusar. Viaja en forma de pensamiento urgente. Llega vestido de análisis y de responsabilidad. Y te convence de que si no resuelves ahora lo que te dolió durante el día, entonces mañana será tarde. Entonces perderás tu oportunidad. Entonces la vida te pasará por encima. Y en ese instante, justo cuando tu respiración empezaba a domesticar al tigre, aparece la horda de «y si no», y si sí», y si acaso. Y tu mente organiza una asamblea a la 1 de la madrugada donde nadie escucha a nadie. Y todos quieren tener la razón. Cada argumento tira de un hilo distinto.
El corazón intenta poner orden acelerando para que le hagas caso, y tú, en tu buena fe, tratas de responder a cada hipótesis fabricando nuevas hipótesis. Así hasta que el tiempo se vuelve una masa informe, hasta que el borde hipnagógico se deshace como pan en agua, hasta que tu cama se convierte en sala de reuniones. Y la reunión que debió ser un mail de 2 líneas termina en guerra civil. Para este sabotaje, la salida no es ganar la discusión. La salida es abandonar la sala con elegancia y dejar por escrito en una línea aquello que de verdad merece tu atención. Cuando el sol vuelva a ocupar su puesto, abres el cuaderno, escribes sin ornamentos la pregunta que ruge, la cierras con una mano firme, exhalas como quien apaga una vela y regresas al tempo que ya habías encontrado. Y cada vez que un argumento quiera de nuevo el micrófono, repites el protocolo sin negociar. Porque tu noche no es un tribunal. Tu noche es un taller. Y en los talleres se fabrica con las manos, se siente con paciencia, se prueba el material en silencio, se suelta lo que no sirve y se pule lo que sí. Y ese es tu oficio aquí, pulir la emoción correcta, hasta que brille sola. El tercer apagón es quizá el más doloroso porque nace de tu nobleza mal dirigida, de esa costumbre de acostarte con puentes a medio construir, conversaciones abiertas en la mente, mensajes no dichos que repites como si los ensayaras para una obra que no tiene fecha. Dejas tu pecho lleno de hilos que tiran hacia distintos lados, un perdón que no te atreviste a otorgarte, un gracias que te guardaste por pudor, un basta que callaste por miedo a perder. Y con todos esos hilos tensando desde dentro, pretendes que el cuerpo se abandone a la imprenta de la noche. Pero el cuerpo no es tonto. Siente el tironeo y decide quedarse de pie por si acaso. Duerme de costado como quien vigila. Se despierta a las 3:15 con el mismo nudo y el mismo diálogo. Y al amanecer, arrastras los hilos como cadenas invisibles. Prometes que hoy sí cortarás alguno. Llega la noche y repites el museo de asuntos incompletos. Aquí la salida tampoco es teatral. Aquí no hay que escribir cartas de 20 páginas ni hacer llamadas temblorosas a medianoche. Aquí hay que practicar la dignidad de cerrar ciclos en tu interior, aunque el mundo necesite más tiempo. La dignidad de decirte con voz baja lo que el día no te dejó decir. La dignidad de perdonarte por lo que hiciste cuando no sabías lo que hoy sabes. La dignidad de aceptar que hay puertas que no se empujan, se sueltan. Y ese acto íntimo, silencioso, sin aplausos, libera más energía que cualquier discurso. Porque el subconsciente no necesita que armas un juicio, necesita que le quites peso. Y cuando le quitas peso, el cuerpo por fin baja las armas. Suelta la guardia y puede recibir la instrucción que preparaste con tanto cuidado. No te acerques a estos apagones con látigo. Acércate con lupa y con cariño. Míralos a los ojos como mirarías a un niño que aprendió un gesto ineficaz para sobrevivir a una noche oscura y al que ahora, con más recursos y más luz, puedes enseñarle otra manera. Si un día te sorprendes a ti mismo con el teléfono brillando en la cara, no declares derrota. Descansa el aparato con la misma amabilidad con que bajarías la voz en una biblioteca. Respira 2 veces y vuelve a ti. Si un pensamiento se cree imprescindible a las 2:20, no le lances piedras. Escríbelo en tu línea de mañana. Cierra el cuaderno con el peso exacto de una decisión y regresa al ritmo. Si encuentras un hilo que te jala a una escena que ya no te corresponde, no te arranques el brazo. Corta el hilo cerca del pecho, con el gesto simbólico de la exhalación. Deja que el aire haga de tijera. Permite que el esternón se ablande como se ablanda la tierra antes de sembrar. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Ablandar tierra dura para que la semilla encuentre casa. Y una vez la tierra está lista, lo único que falta es plantar lo correcto, mantenerlo húmedo, protegerlo del viento de la culpa y darle tiempo. Y el tiempo, cuando hay coherencia, no se demora, trabaja contigo. Quizá te preguntes por qué dedicar tanto espacio a lo que no hay que hacer, y la respuesta es sencilla y exigente, porque este método no compite con tus hábitos, los desplaza
El espacio que dejan tus manos cuando sueltan el teléfono. Es el espacio que ocupa tu respiración cuando se vuelve metrónomo. El lugar que desocupa tu mente cuando no convoca asambleas. Es el lugar donde sentamos a tu emoción para que aprenda a quedarse. El peso que abandonan tus hombros cuando cortas hilos abiertos. Es el peso que la gratitud anticipada necesita para instalarse. Y si no limpias primero, todo lo que coloques encima se resbala. Por eso aquí la higiene no es un capricho moral, es una condición de posibilidad. Así de simple, así de comprometedora. Y una vez aceptas esa verdad, te das cuenta de que el poder estaba mucho más cerca de lo que creías. No estaba en un mantra extranjero ni en un cristal raro. Estaba en tus decisiones pequeñas a la hora pequeña. Estaba en qué entra por tus ojos, qué se queda en tu lengua, qué sostienes con tu respiración. Y cuando eso cambia, no solo tu noche se ordena, también tu día. Porque despiertas con un estado que no necesita ser fabricado desde cero. Despiertas en un cuerpo que recuerda, en una mente que no te traiciona, en un corazón que no se esconde. Y desde ahí el mundo, incluidas las personas a las que estás emocionalmente vinculado, te leen distinto, y cuando te leen distinto, responden distinto. Y como sé que el alma se alimenta no solo de mapas y advertencias, sino de evidencia que enciende esperanza lúcida, vas a necesitar ver con tus propios ojos cómo cambia la trayectoria de alguien que llevaba meses repitiendo esta trilogía de sabotajes y decidió, con la humildad de quien prueba sin alarde, desactivar las 3 bombas con gestos simples, respirar como te acabo de enseñar, escribir una sola línea como se deja una carga en la puerta antes de entrar, cerrar los hilos que la rasguñaban por dentro con exhalaciones largas y una frase de dignidad suave. Y entonces, en apenas 2 amaneceres, observar cómo su estado cambiaba y la realidad, como espejo bien alineado, devolvía señales inconfundibles. Por eso, con el terreno limpio y la lámpara encendida, en la siguiente parte te voy a contar su historia con la precisión con la que se narran los experimentos que se pueden replicar, porque de nada sirve un relato que no puedas llevarte a la almohada. Y puedes llevarlo, repetirlo, medirlo y, si te quedas conmigo, convertirlo en tu propia evidencia. Te voy a contar la historia de alguien que podría ser cualquiera de nosotros, porque llegó con los hombros cargados de esos 3 apagones que ya conoces y con una convicción silenciosa de que si seguía haciendo lo mismo iba a seguir despertando igual, y por eso aceptó convertirse en experimento vivo durante 2 noches completas sin negociar con la costumbre. Se llama Ana. Tiene un calendario lleno y un corazón que había aprendido a confundirse entre ruido externo y verdad interna. Y durante semanas había ido a la cama con la luz equivocada, con preguntas que no podían contestarse a esa hora y con hilos abiertos que raspaban por dentro. Pero aquella noche decidió probar la arquitectura que ya comenzaste a construir. Empezó temprano por respeto a su futuro yo, y cambió el brillo frío por una lámpara tibia que no grita. Dejó el teléfono fuera del alcance, como quien deja el paraguas en la entrada sabiendo que dentro no llueve. Colocó un cuaderno al lado de la almohada. No para escribir novelas, sino para encontrar una sola línea honesta. Respiró como te mostré hasta que la exhalación se volvió una alfombra y el corazón un metrónomo. Y en cuanto sintió el primer intento de asamblea mental, abrió el cuaderno. Dejó escrito con letra clara lo que de verdad le dolía. No la enciclopedia del día, apenas el núcleo. Cerró el cuaderno con una mano que de pronto parecía más fuerte y volvió a su compás sin regatear. Y cuando un hilo de conversación quedó tironeando del pecho, hizo algo que será tuyo también. Lo cortó con una exhalación que no fue rabia ni indiferencia, fue respeto. El respeto de decirse a sí misma que a esas horas, su paz era una prioridad que no pedía permiso. Ese primer tramo le regaló un silencio que ya no amenazaba, sino que invitaba. Y en ese silencio colocó el guión de identidad que ensayaste. No para proclamarse reina del mundo, ni para imponerse un personaje imposible, sino para decirse con voz de pecho una verdad que su biología pudiera creer. Yo habito mi valor con dulzura y firmeza.
Yo soy calma que se recuerda a sí misma. Yo no persigo, yo emito. Y notó que la frase no apretaba la garganta ni aceleraba el pulso. Al contrario, abría espacio detrás del esternón. Y con ese espacio abierto eligió no escribir una película entera sobre lo que anhelaba. Eligió un solo fotograma para habitarlo sin violencia. El después, el eco físico de una conversación honesta, la curva de sus hombros cayendo 1 centímetro más, un hilo de calor subiendo por el centro del pecho, una respiración que se redondeaba sola. La risa pequeñita que a veces aparece cuando te sientes en casa, y sostuvo ese fotograma segundos, no minutos. Apenas lo suficiente para que el cuerpo dijera, sí, esto lo conozco, esto lo puedo repetir. Y justo en el borde se permitió el lujo del silencio, el lujo de no nombrar nada, de no pedir nada, de no empujar nada. Solo respiró y dejó que la emoción elevada se asentara como agua en cuenco quieto. Y entonces llegó el sello, ese gesto mínimo que transforma el estado en instrucción, un toque breve en el esternón, una unión suave de índice y pulgar, una pausa amable al final de la exhalación, como quien deja caer una moneda al fondo del pozo, y se queda a escuchar el eco. Y el cuerpo lo entendió, porque el cuerpo entiende los gestos que no mienten. Se durmió ahí, no con un apagón brusco, sino con un descenso asistido por la coherencia, y a la mañana no despertó con fuegos artificiales ni con promesas cósmicas. Despertó con una certeza extrañamente sencilla, con la sensación de haber aterrizado ya en su centro, sin necesidad de recuperarlo, y eso cambió todo, porque al futuro no se llega corriendo. Se llega desde el lugar donde ya estás. Desayunó sin que el estómago se encogiera con el primer café. Caminó hacia su día con un tono de voz que no pedía explicaciones. Y algo, sin embargo, se movió a su alrededor, primero en señales pequeñas que los impacientes dirían que son casualidad, y los atentos reconocen como consecuencia, una canción compartida que apareció 2 veces en lugares improbables, un nombre escuchado en una conversación ajena, una sincronía que no necesitaba ser interpretada como oráculo para tener sentido. Y hacia media mañana el teléfono vibró con un mensaje que no buscaba un juego ni una validación barata. Pedía abrir un espacio. ¿Tienes tiempo hoy para hablar con calma? 6 palabras sin estridencias. 6 palabras que resumían un cambio de tono completo. Y ahí está la parte importante. Porque esto no se trata de atribuir a lo misterioso lo que entiende la coherencia. Se trata de ver que cuando dejas de emitir urgencia y comienzas a sostener presencia, cuando le das al cuerpo un estado que repetir sin sobreactuar, el mundo escucha, y quienes han estado vinculados a ti escuchan también, incluso si la mente de ellos no pone aún el nombre correcto a lo que sienten. La segunda noche quiso rendirse a la antigua inercia porque la mente, traviesa, siempre intenta recuperar su trono, pero Ana decidió honrar lo aprendido. Repitió el preset sin teatralidad. Apagó la feria y encendió la lámpara tibia. Dejó el teléfono en el exilio amable de quien no odia. Solo decide. Escribió una sola línea en su cuaderno cuando la pregunta intentó comerse la cama. Respiró hasta que el corazón volvió a marcar el compás de 5 y 5. Y cuando llegó el borde, eligió un fotograma aún más sencillo. Ya no el después, sino el antes inmediato a la rendición del sueño. Esa sensación de dignidad tranquila que se instala cuando te sabes coherente, cuando no te debes nada, cuando puedes mirar tu día a los ojos y decirle, hasta aquí hiciste lo que te tocaba, y entonces, el cuerpo te regala el derecho de soltar. Sostuvo ese fotograma un puñado de segundos, aplicó el sello con su gesto mínimo y dejó que el sueño hiciera su trabajo de imprenta. Y la mañana siguiente fue menos dramática, pero más nítida. El mensaje de ayer se convirtió en una llamada que no buscaba ganar terreno. Buscaba contención y verdad. No fue una escena de película. Fue una conversación adulta que empieza con un «No sé bien por qué te busco así, pero te busco». Y el temblor de esas palabras no nacía del capricho. Nacía del cuerpo del otro saliendo de su propio circuito de orgullo, para acercarse a una señal que ahora resultaba reconocible.
y esa señal eras tú. Eran tus noches sin feria, tus asambleas canceladas, tus hilos cortados, tu respiración colocada, tu emoción entrenada, tu sello al borde, tu identidad afinada. Quiero que extraigas de este relato algo más que anécdota. Quiero que tomes la metodología que lo hizo posible y la lleves a tu almohada con la seriedad alegre de quien ha encontrado un oficio. Porque no te estoy invitando a coleccionar coincidencias. Te estoy proponiendo convertirte en la clase de persona que, noche tras noche, imprime estados en su biología y al amanecer vive en consecuencia. La clase de persona que hace espacio para que el mundo responda sin empujarlo. Y sí, también para que quien está emocionalmente vinculado contigo recuerde, aunque no lo entienda con palabras, donde respiró mejor alguna vez. Y por eso, si te mantenías hasta aquí buscando el momento exacto en que todo se vuelve extremadamente práctico y fácilmente replicable, te digo que ya llegaste. Ahora solo necesitas el mapa del entorno perfecto. No el de revista, el de verdad. Ese que baja fricciones, que reduce ruido, que convierta tu cama en taller y no en plaza pública, y que te deje el camino listo para que cada una de las piezas que ya dominas ocurra con menos esfuerzo, con más constancia, con más frecuencia. Y aquí es donde cerramos este tramo y abrimos el siguiente con la naturalidad de quien cambia de habitación sin perder el hilo de la conversación. Porque si la historia de Ana encendió en ti la certeza de que se puede, ahora toca asegurarnos de que no dependas de condiciones heroicas para repetirlo. Toca enseñarte a diseñar un entorno que trabaje a tu favor, incluso los días en que llegas cansado, incluso las noches en que la mente insiste en hablar alto, incluso las horas en que la casa suena y la ciudad vibra. Un entorno sencillo, concreto, discreto, que no te robe voluntad, que te la devuelva, y por eso, con la emoción ya templada y la respiración obediente, vamos a entrar en la siguiente parte para que aprendas a preparar tu escenario con 5 decisiones pequeñas que cambian la obra completa aunque nadie desde afuera lo note. Decisiones que colocan al cuerpo en posición de colaborar y al subconsciente en posición de grabar. Decisiones que, cuando se convierten en hábito, hacen que el método no sea un esfuerzo de domingo, sea un idioma de todos tus días. Si la historia de Ana te mostró el camino encendido desde dentro, ahora necesitamos que ese fuego encuentre una casa que no se lo robe, porque el entorno no es decoración y mucho menos capricho estético. Es el guión silencioso que tu sistema nervioso lee antes de cualquier palabra y al que obedece sin protestar. Por eso vamos a diseñarlo como quien afina un instrumento antes del concierto. Sin estridencias, sin atajos, sin supersticiones, con una precisión amable que hace que cada gesto cuente y que cada detalle se convierta en un aliado de tu práctica. Y el primer acto de esa precisión es reconciliarte con la luz, porque la noche necesita una temperatura que no imite el mediodía dentro de tu habitación, sino el atardecer que la prepara, una luz cálida, baja, que no proyecte sombras duras ni te obligue a entrecerrar los ojos. Una luz que la piel entienda como permiso para rendirse. Y si hoy solo tienes una lámpara que grita, colócala detrás de una pantalla improvisada, un paño claro, un papel manteca que apague el filo, porque cuando la luz deja de empujar, la respiración entra sola, la mirada deja de rebotar y el corazón descansa medio latido más. Y ese medio latido extra es la diferencia entre llegar al borde hipnagógico con el freno de mano puesto o con el suelo libre. Y tú quieres suelo libre. La temperatura importa igual que la luz, porque el cuerpo se duerme mejor cuando no tiene que pelear con el calor pegajoso, ni tiritar por el frío que obliga a la contracción. Y no estamos hablando de números de manual, sino de honestidad somática. Ajusta la habitación hasta que el aire te pida librar un suspiro, hasta que la sábana se sienta como piel amable y no como plástico o escarcha. Y si vives en un clima caprichoso, haz un pacto sencillo con tu noche. Una ventana abierta unos minutos antes para que el aire se renueve. Un ventilador que no te golpee la cara, sino que mueva el ambiente con discreción. Una manta adicional al alcance de la mano para no romper el estado si de pronto necesitas cubrirte. Porque el objetivo no es ganar una medalla de ascetismo,
es quitar obstáculos. Y cada obstáculo que quitas en el mundo exterior es un argumento menos que tu mente usa para robarse el micrófono, cuando ya debería estar en silencio. Y así, sin discursos, le dices a tu biología que esta cueva es segura, que puede bajar la guardia y que todo lo que practicaste en tu respiración encontrará un terreno que no lo sabotea. La cama, que suele olvidarse como simple escenario, necesita convertirse en un territorio con fronteras claras. No es escritorio, no es sala de juntas, no es cine de sobremesa. Es el taller donde imprimes tu estado. Y cuando el cuerpo asocia ese rectángulo con desplazamientos, videos, correos y debates, llega confuso, entra en escena con el personaje equivocado y te pide acciones que no corresponden. Así que hoy vas a devolverle su rol con un pacto concreto que empieza antes de acostarte. Deja fuera de la cama cualquier objeto que active tu modo de rendimiento. Deja el ordenador en otra mesa, deja el cuaderno al lado, no encima de la almohada. Y usa la cama solo cuando ya iniciaste la transición respiratoria, porque ese orden espacial se convierte en orden neuronal. Y aunque parezca pequeño, modifica la conversación que tu cuerpo mantiene contigo a oscuras. Si cada vez que te tiendes es para correr maratones mentales, el cuerpo corre. Si cada vez que te tiendes es para escuchar, el cuerpo escucha. Y de esa coherencia nacen hábitos nuevos que ya no necesitas forzar. Ocurren porque ya son la opción más natural. El teléfono, que tantas noches se disfrazó de compañía, va a recibir la señal más elegante y contundente que puede recibir un hábito que se ha excedido, un límite, y el límite no es odio, es amor a tu paz. Por eso decide su lugar antes de entrar a tu ritual, lejos de tu mano, fuera del halo de la cama, con notificaciones silenciadas y, si puedes, en otra habitación, porque la promesa aquí no es «nunca más lo veré». La promesa es «mi noche me pertenece y el brillo ajeno no la gobierna». Y te sorprenderá la facilidad con que el cuerpo te lo agradece, como si de pronto recuperara un territorio antiguo, como si una parcela de bosque volviera a crecer donde antes había ruido. Y si hay una excepción verdadera que debas contemplar, una llamada por la que debas estar disponible. Configura una ruta específica para ese único caso y deja el resto en la periferia. Diseñar es decidir, y cada decisión que tomas a favor de tu calma se convierte en parte de la voz que más tarde el subconsciente escuchará con autoridad. La mesa de noche deja de ser un parque de diversiones para convertirse en altar mínimo de tu práctica. No necesita más que 2 o 3 objetos que funcionen como anclas. Tu vaso de agua que asocias con descanso, tu cuaderno y tu pluma que no fallan al escribir esa única línea que descarga la asamblea mental. Quizá un aceite cuyo aroma te recuerde al cuerpo que vuelve a sí mismo. Y por favor no conviertas esto en fetiche, sino en función. Si el aceite no te sirve, no lo uses. Si el agua no la bebes, no la pongas. Lo que no se usa estorba, y lo que estorba interrumpe la continuidad de tu noche. Y lo que interrumpe te hace volver a empezar. Y volver a empezar una y otra vez gasta una energía que hoy queremos para imprimir, no para pelear. La ropa con la que duermes también habla. Aunque creas que el subconsciente no entiende tela, entiende contención o fricción, entiende libertad o corsé. Así que regálate tejidos que no raspen ni aprieten, que no distraigan a tu piel con picazones o fríos innecesarios, porque cada microseñal de incomodidad es un voto a favor del regreso de la mente. Y tú la quieres de oyente, no de candidata. Y si esta noche no puedes cambiar vestuario, entonces ajusta lo que ya tienes para que el cuerpo deje de sentirse en catálogo y vuelva a sentirse en casa. Recuerda que lo perfecto no es requisito, lo útil sí. El sonido es otro arquitecto invisible al que conviene instruir con delicadeza. Si tu habitación convive con ruidos de ciudad o de casa, no les declares la guerra. Dales una música de fondo que organice lo inevitable. Un ruido blanco discreto. Un ventilador que se vuelva constante. Una pista instrumental que no te cuente historias ni te empuje a cantar. Algo que el cerebro pueda asumir como paisaje y no como evento, porque los eventos llaman a la mente. Y los paisajes invitan al cuerpo. Y si la noche es paisaje, la respiración manda.
Y si la respiración manda, el resto de la secuencia ocurrirá con menos fricción y más profundidad. Y aunque parezca que ya tenemos todo, hay una puerta más que no podemos dejar abierta porque por ahí se escapa la fuerza del ritual, la puerta de las promesas laxas, esa frase de solo 5 minutos más con el móvil, que se traduce en 45, ese solo repaso un correo que abre la compuerta de la tarea, ese solo veo si escribió, que activa el radar de vigilancia. Cierra esa puerta antes de arrancar con un pacto que no admite negociación a mitad de camino. Dilo en voz baja si te ayuda a sentirlo en el cuerpo. Ahora empiezo y termino. Y empieza y termina. Y cuando termines, duerme. Sin revisiones, sin comprobaciones, sin confesiones de última hora con la pantalla. Porque cada cierre limpio es una victoria sobre la inercia, y esas victorias, acumuladas, son las que cambian biografías. Llegados a este punto, tu habitación ya es aliada, tu cama ya es taller, tu luz ya conversa con tu respiración, tu mesa de noche ya sostiene tu proceso, tu temperatura ya acompasa tu corazón, tu sonido ya dejó de contarte historias, y tu teléfono ya entendió que aquí manda el silencio. Y con ese escenario vivo, amable y tuyo, lo que viene dejará de ser teoría lejana para volverse técnica tangible, porque ahora sí puedes invitar al cuerpo a entrar en coherencia sin que el entorno lo traicione. Y cuando el entorno no traiciona la técnica, se vuelve placentera, y cuando es placentera, se vuelve sostenible, y cuando es sostenible, deja de ser la práctica de anoche, para convertirse en tu idioma de cada noche. Y a ese idioma vamos a añadirle ahora el matiz que lo dispara todo, ese guión interno de alto voltaje, que le entrega a tu subconsciente una identidad funcional y a tu corazón, una emoción que puedes sostener sin esfuerzo. Así que sigue conmigo, no rompas el hilo, porque en la siguiente parte vamos a encender desde dentro la frase que te suelta el cuerpo y te centra el alma, para que lo que imprimimos no sea un deseo apretado, sea una certeza respirable. Ahora quiero que hagamos un pacto que perpetúe este estado, para que no sea un destello de fortuna, sino una nueva línea de tiempo. Porque así como una noche en coherencia cambia un día, una comunidad en coherencia cambia una vida. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para que no te pierdas las próximas piezas de este trabajo, porque vamos a profundizar en variantes de la secuencia, en la calibración de la emoción para días difíciles, en el ajuste fino del protocolo de 2 minutos, y en esos matices que convierten una llamada aislada en una conexión que se queda. Y mientras lo haces, escribe en los comentarios 7 noches si te comprometes a practicar el ciclo completo esta semana. Cuéntame desde dónde empiezas y qué microseñal notas primero, porque ese compromiso declarado no es un trámite del canal, es el ancla pública que tu mente necesita para sostener la disciplina en privado. Y cada testimonio que dejes será faro para alguien que justo hoy se acuesta con el pecho apretado, sin saber por dónde empezar. Si este contenido te encendió el pecho, comparte el video con esa persona que sabes que necesita dormir diferente para despertar distinta. Porque cuando nos cuidamos el amanecer, deja de ser una prueba y se vuelve un inicio real. Y si quieres apoyar que sigamos creando entrenamientos profundos, suscríbete ahora. Deja tu me gusta como sello de que este mensaje te sirvió y guarda este episodio para repetirlo en las noches en que el ruido vuelva a tocar a tu puerta. Y recuerda esto cuando cierres los ojos hoy. No estás esperando que el mundo cambie para encontrarte. El mundo está esperando que tú cambies tu señal para reconocerte. Y ese cambio empieza en la próxima respiración, en el próximo gesto, en el próximo minuto antes de dormir. Así que suscríbete, activa la campana, escribe 7 noches y nos vemos en el siguiente episodio, donde voy a darte la expansión que vuelve esta práctica un hábito imparable para que, cuando amanezca, no solo recibas lo que pediste, recibas lo que ya eres.